Buenos días, buenas tardes. Os damos la bienvenida a un nuevo episodio de Beyond Data, nuestra serie de webinars donde exploramos con casos de uso reales y compartimos insights estratégicos sobre cómo estamos transformando empresas y ciudades con gemelos digitales medioambientales. España es potencia mundial en turismo. Tenemos entornos maravillosos que visitar y además somos unos estupendos anfitriones. En 2024 recibimos un número récord de turistas internacionales, alcanzando los 94 millones de visitantes. Esto es un 10% más con respecto a 2023. Pero no sabemos cómo se mueven estos turistas por nuestro país y eso está generando una enorme presión en ciudades como Madrid o Barcelona o Málaga y en entornos naturales como el Camino de Santiago, los Pirineos o en nuestras maravillosas playas. El crowd monitoring o la monitorización de aforos y afluencias emerge como una herramienta esencial para encontrar una solución que acomode a todo el mundo. Nos permite no solo entender y predecir el comportamiento de los visitantes, sino también minimizar el impacto ambiental del turismo y optimizar recursos y garantizar la seguridad, por supuesto. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia de Andrea Gómez, especialista en Smart Cities, con una amplia experiencia en ofrecer soluciones inteligentes para ciudades y destinos turísticos. De hecho, en 2019 se doctoró en marketing con una tesis titulada Diseño de un canal de difusión del patrimonio inmaterial para destinos turísticos. Vaya, que Andrea ya hablaba de TIs antes de que fueran mainstream. Os dejo con ella. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Nuria. La verdad que con la presentación que ha hecho Nuria ya poco me voy a presentar yo, ¿no? Como ha comentado, este webinar lo vamos a enfocar sobre todo en hablar de destinos turísticos, de gemelos digitales y de la propuesta de valor que Libelion tiene para este sector. Para comenzar con esta sesión, a mí siempre me gusta poner un ejemplo y los que me han escuchado alguna vez hablando saben que siempre tiendo a tirar a mi tierra, que es Cartagena, como ejemplo, pues porque es la ciudad que más he vivido, que más he transitado y que mejor conozco. En este caso que vamos a hablar de destinos turísticos, me voy a enfocar en una parte de Cartagena, que es Cabo de Palos, que es un territorio que muchos ya conoceréis. Es un pueblecito costero del municipio de Cartagena, donde pues, yo he crecido, he pasado los veranos, mi infancia, y es un municipio o un pueblo donde los que estamos allí en invierno nos encontramos con pues, que estamos gente de la zona, del área de Cartagena, y en invierno la cantidad de usuarios que tenemos en este área o de visitantes es muy reducida, ¿vale? Por lo que el uso de los recursos que hacemos de esta zona es muy eficiente, ¿no? Pero en cambio, de hace unos años para acá, eso ha cambiado bastante y el municipio recibe muchísimas visitas turísticas durante el verano, lo que ahora denominamos turismo flotante o población flotante, ¿no? Que pues hace que como área geográfica tengamos que sincronizar muy bien los recursos para que realmente con una planificación eficiente podamos hacer frente al verano, pero también al invierno, ¿no? Y para esta gestión es muy importante que el municipio tenga herramientas que le permitan trabajar con estas dos realidades. La realidad de invierno, en este caso de este municipio, con una densidad de población menor y una mayor facilidad para optimizar los recursos, y la realidad del periodo vacacional o de verano, donde sí que tenemos que buscar optimizar estos recursos para que realmente seamos eficientes. Al final, esto nos dice una cosa clave y es que el turismo en Libelium lo consideramos como una acción muy positiva, sobre todo para el bienestar económico sobre todo de aquellos destinos que tienen este foco, ¿vale? Pero es muy importante que se trabaje para que realmente ese turismo no se convierta en algo invasivo o en algo que haga al destino no ser sostenible o incluso afecte a los residentes en ese periodo de invierno, ¿no? Entonces, es muy importante que esos destinos turísticos entiendan muy bien cuánta gente tienen en esos periodos más conflictivos, por dónde se mueven, cómo actúan, qué espacios se saturan más,
y con esa información pues se pueda entender cómo reoptimizar, redirigir o planificar los recursos de ese territorio, ¿vale? Y aquí entra un concepto muy de moda hoy en día, que es el del gemelo digital. Yo siempre que hablo de gemelo digital me gusta hacer una breve aclaración, porque sí que es un concepto que se ha estado escuchando bastante, sobre todo pues, en entornos tecnológicos, ¿vale? Pero sí que es muy curioso cómo, según quién sea el que te defina el gemelo digital, ¿no? Pues el tipo de empresa, el tipo de sector, tiene una definición u otra, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta redefinirlo para que todos lo veamos o todos entendáis la visión que tenemos desde Libellium, ¿vale? Al final, el gemelo digital ahora mismo se visualiza mucho como una visualización en 3D muy potente que nos permite visualizar un entorno recreado, ¿no? Pero en Libellium lo que apostamos es por el gemelo digital que sirve como herramienta, es decir, una infraestructura que habilita la generación de simulaciones, ¿vale? Por eso reside nuestra propuesta de valor en esa parte de simulación, esa parte de recreación, de la parte de infraestructura, ¿no? Que nos permiten aportar un gemelo que no sea una herramienta estática, una herramienta de catálogo, sino una infraestructura, una herramienta donde podamos volcar toda la información de nuestro territorio y trabajar en esa simulación de escenarios. Ya yendo más un poco al tema en el que estamos tratando en este webinar, que es el turismo, nosotros, como he comentado, tenemos una propuesta de valor muy definida y es que el gemelo digital, como comentaba, es una herramienta, ¿vale? No es una licencia de un software estándar. Y como herramienta trabajamos en diferentes capas, siempre enfocándonos en abarcar todo el ciclo del dato, que es la propuesta de valor de Libellium en este ámbito. En primer lugar, con nuestro gemelo digital, denominado Iris 360, lo que buscamos es entender qué sucede en el territorio. Y aquí es muy importante que entendamos que, al final, pues una cifra de hay 1.000 personas en el paseo marítimo de esta ciudad o hay 500 personas en esta plaza en un evento, es una cifra que a día de hoy no nos sirve de tanto como un indicador, ¿no? Como entender qué significa eso. ¿Para cuántas personas tenemos recursos en ese territorio? ¿Cuántos esperábamos? ¿Cómo se aleja la situación actual de lo que realmente entendíamos? ¿Vale? Entonces, esa primera capa que trabaja Iris 360 es transformar todos esos datos que aportamos, pues bien de dispositivos IoT, bien de fuentes de datos abiertas, fuentes de datos privadas, datos de satélite, y traducirlos en un KPI, en un indicador que realmente nos explique qué está sucediendo para bien o para mal, ¿no? Y cómo podemos gestionarlo de acuerdo a lo que teníamos planificado, ¿vale? La segunda capa o el segundo nivel de Iris 360 en el turismo sería entender qué va a pasar. Ahí vamos un paso más allá. Salimos de lo que es comprender la información que tenemos a prever qué va a pasar en los próximos días de acuerdo a todo el histórico y a toda esa información que hemos introducido en la herramienta. Y de esa manera vamos un paso más allá. Ya no solo sabemos qué está pasando ahora, sino podemos optimizar o prever o provisionar los recursos necesarios para saber lo que va a pasar en los próximos días de acuerdo a lo que nos dice Iris 360, ¿no? Que realmente es lo que nos dicen todos los datos de nuestro territorio. La tercera capa o el tercer nivel sería el simular, sería la capa de gemelo digital, que sería la parte que lo que nos permite es ir un poco más allá. Es decir, ya sabemos qué va a pasar en los próximos días y ahora quiero saber qué pasaría si, pongo un ejemplo sencillo, si nosotros estamos detectando que en los próximos días podemos tener una cierta saturación en un área, queremos saber qué pasaría a nivel de tráfico, por ejemplo, qué pasaría si redirigimos el tráfico por otras zonas en ese momento, si realmente pondríamos una solución a ese problema que está sucediendo. En el ámbito turístico va a haber un festival dentro de 5 días y yo necesito saber qué pasaría si transformo un área al que tenía acceso vehículos en un área peatonal. ¿Qué efectos o qué escenarios me encontraría tras esa decisión que he tomado, ¿no? como municipio? Pues
Iris 360, con toda esa información y esas capas, que cada una va sumando un paso más allá, pretende transformar o pretende identificar todos esos escenarios para que realmente pues, un tomador de decisiones de un territorio pueda tomar la mejor decisión en el menor tiempo posible y lo más verídica posible. Y la cuarta capa es optimizar recursos. Si sabemos qué va a pasar en los próximos días y sabemos qué pasaría si tomo ciertas decisiones, ya puedo tomar decisiones de cómo optimizo mis recursos del territorio. Y ya aquí voy a pasar ejemplos, que al final sí que es cierto que hablar de gemelos digitales está muy bien, pero siempre nos gusta avalar estos webinars o esta información que damos pues con casos de éxito que hemos tenido hasta la fecha que nos han ido llevando a donde estamos hoy día, ¿vale? El primero de ellos es el caso de Starlight, que en este caso no es un destino turístico al uso, pero sí que es cierto que hay muchas áreas geográficas que a día de hoy tienen un turismo de festivales muy fuerte que también tienen que gestionar dentro de su estrategia, ¿vale? Bueno, pues en este caso concreto, en el de Starlight, hemos trabajado, como os comentaba, en todo el ciclo del dato. En este caso, hemos aportado nuestra visión también del IoT como empresa que fabrica sus dispositivos de monitorización. Hemos desplegado una red de dispositivos que monitorizan la afluencia de personas y que nos permite entender cuánta gente hay en cada área del recinto del festival, cómo se mueven en tiempo real entre las diferentes zonas, cuánto tiempo están en cada zona e incluso hacer mapas de calor donde tenemos áreas que pues, la saturación de personas puede ser más conflictiva o puede poner en riesgo una posible evacuación del festival, ¿vale? En este caso, en Starlight, pues esta herramienta, esta monitorización se ha utilizado para detectar los baños más utilizados, para detectar las barras más utilizadas, para entender cuáles son las horas pico del festival, ¿vale? Y como comentaba, pues toda esa información va a Iris 360, que lo que permite es generar esos indicadores, esa simulación que en este caso a Starlight, a la organización de Starlight, le permitía tomar decisiones en tiempo real y predecir en base a un histórico qué iba a pasar los próximos días de festival para aprovisionarse mejor de ciertos recursos o incluso redefinir una estrategia de movilidad dentro del recinto que le permita pues, ser más eficiente. El segundo caso es el de Zaragoza, ¿vale? Este sí que es un destino, un municipio propiamente dicho, donde hemos trabajado con la Cámara de Comercio para desplegar una red de dispositivos de afluencia de personas y ruido, ¿vale? Esa información en tiempo real se ha volcado en Iris 360 y se ha trabajado para, en primer lugar, entender cómo se mueven los visitantes en esta área comercial. Principalmente está puesto en Delicias y en el Tubo. Entender cómo se mueve la población por esta zona, cuáles son las horas más demandadas y prever cuáles van a ser pues, picos de mayor afluencia. El segundo indicador clave para este despliegue ha sido entender los niveles de ruido que había en ciertos momentos, sobre todo de la noche, que realmente podían ser perjudiciales para la población o los residentes de esa zona. En esta parte, el proyecto trabajaba también pues, con el propio comercio o la propia zona de ocio para que entendiesen cuándo realmente había una situación peligrosa o conflictiva para la población que vivía ahí. Ahí hemos simulado qué iba a pasar, como comento, en los próximos días y en este caso no hemos llegado a la capa de simular, ¿vale? Porque al final era una herramienta sobre todo pensada para concienciar a la población y al comercio de que tienen que convivir juntos. Otro proyecto es el de Gandía, donde hemos desplegado una red de 16 dispositivos de afluencia y con Iris 360 lo que hacemos es entender cómo se mueve, qué patrones de movilidad tienen los visitantes desde el casco urbano de Gandía hasta el puerto, ¿vale? Y qué franjas horarias
son en las que se producen más de esos movimientos. También buscando entender cómo se mueve la población, cómo se mueven los residentes, cómo se mueven los visitantes y cómo optimizar ese flujo para evitar posibles condensaciones en las zonas más turísticas y aprovechando otros atractivos turísticos que tiene el territorio, entendiendo qué está pasando. Un proyecto muy reciente que hemos desplegado con la empresa Cinia en Llanes es una monitorización de las playas de Llanes. Este proyecto es particular porque además es un área parcialmente remota, con una situación muy específica, y entonces los dispositivos pues, se han tenido que adaptar bastante al medio para que pudiesen ponerse en entornos más rurales, donde también es muy importante que la tecnología sea capaz de recoger esos datos, ya que tenemos en España muchísimos destinos turísticos rurales, ¿vale? Pues aquí hemos hecho ese despliegue de 12 dispositivos para monitorizar y trabajamos con Iris 360 para sacar indicadores de cuántos son visitantes, cuántos son residentes, cuánto tiempo están en cada zona, cómo se mueven por la costa, cuáles son las áreas de playa donde se condensa más usuarios y cuáles las que menos. Y esto nos permite pues, hacer esa redirección para optimizar los recursos como estábamos comentando. El proyecto de Gijón es muy parecido. Es un proyecto que hemos trabajado directamente nosotros con Gijón, donde tenemos 4 dispositivos y una plataforma que lo que nos permite es pues, obtener los mismos indicadores. Cuántos son visitantes, cuántos son residentes, cómo se mueven por la zona, qué afluencia y densidad tiene la playa. Y ya por último, un caso más internacional, porque a pesar de que nos hemos centrado principalmente en experiencias en España, trabajamos por todo el mundo. En Colombia, en Puerto Salgar, hemos hecho un despliegue para un destino turístico inteligente e incipiente. Es decir, es un destino turístico que ya está trabajando con nuevas tecnologías, que quiere empezar a recoger datos, ¿vale? Están en esa fase sobre todo de entender qué sucede en el entorno, ¿vale? Entonces ahí pues hemos trabajado con datos de afluencia, con datos medioambientales, con datos de consumo de agua, con información de todo tipo, todo integrado en Iris 360 para crear un cuadro de mando integral que permita ver el estado de los principales indicadores de este destino turístico, ¿vale? Para poder optimizar los recursos y entender primero qué sucede en este territorio. Al final, como resumen, es muy importante o me gustaría enfatizar el valor que aporta Iris 360 después de toda esta información, ¿no? Al final nosotros venimos de ser una empresa muy focalizada en el Internet de las Cosas, en el IoT, en la sensórica, donde hemos trabajado muchos años y hemos desplegado miles de dispositivos por todo el mundo. Eso nos aporta un conocimiento muy clave sobre cómo recoger los mejores datos, qué tipo de información hay, estandarizar la información, integrar en plataformas de terceros. Y todo ese conocimiento lo hemos llevado a crecer hacia esta solución, que es Iris 360, que lo que busca es ser una plataforma modular que no sea una solución de catálogo, no sea una solución estanca, sino que sea algo vivo que pueda partir del problema o la necesidad de un municipio y crecer y adaptarse de forma modular hasta una solución que realmente ponga una solución a ese problema que tiene ese municipio. Es decir, no buscamos ofrecer una solución estanca, sino que buscamos transformar el problema en una herramienta que realmente sea útil para ese municipio. Por eso es muy importante remarcar el valor de Iris 360 de su modularidad, de su trabajo por capas, desde entender el dato, prever y simular, y que no buscamos que los municipios se adapten a Iris 360, sino que lo que buscamos es nosotros utilizar esta herramienta, esta infraestructura para generar un espacio que realmente ayude a los municipios a tomar esas decisiones con los menores recursos económicos posible, con el menor tiempo posible y lo más eficiente posible. Y ya para cerrar, al final, aquí, como resumen,
el turismo es un sector muy creciente, en España sobre todo. Tenemos recursos económicos ahora mismo para invertir en este tipo de soluciones. Es muy importante que la solución se adapte, como comentábamos, a la necesidad del municipio, y por eso está Kiris 360. Al final es una tecnología que ya está lista, que se puede adaptar a las necesidades de cada territorio, y eso nos permitirá a todos, pues, reducir esfuerzos y mejorar efectividad. Y bueno, yo ya por último, sí que si mi compañera Nuria está por aquí la veo, me gustaría preguntarte, Nuria, que ya que he hablado yo tanto también, con todo esto que te he comentado de Gemelo, de turismo, de Iris 360, a Libelium nos conoces perfectamente. ¿De qué harías tú un gemelo digital turístico? Pues, jolín, súper interesante. Yo lo haría de la Basílica del Pilar, ya que es un símbolo de la ciudad de Zaragoza. Estaría súper bien tener, pues ver cómo se mueve la gente por la basílica. No hay muy claro cómo es la entrada, cuál es la salida, cómo ver esos flujos de personas, cuánto rato está la persona, por ejemplo, en la capilla de la propia Virgen, o cuántos pasan por la columna a venerarla. Estaría bien, y además sería como un proyecto muy, muy chulo, y que para Libelium estaría lleno de, sería un orgullo y una satisfacción, ¿no? Como se suele decir. Totalmente. Pero yo tengo ahora una pregunta a ti de vuelta, porque yo sé que has mencionado Starlight, que es un festival boutique allí en Marbella, y yo sé que tú eres muy festivalera, y que el primer festival del año además se celebra en Murcia, que es el Warm Up. Entonces, a mí me gustaría saber cómo harías tú el gemelo digital del Warm Up. Buena pregunta. Sí, es cierto que soy muy festivalera. Y aquí es medio religión, ¿no? Un murciano, porque soy cartagenera pero vivo en Murcia, entonces pues cuando vives en Murcia tienes que ir al WAR, porque es como un evento de la ciudad, vamos, que no se puede perder nadie. Pues allí, mira, yo creo que es muy clave que este gemelo digital o estas herramientas que construimos para nuestros clientes no solo estén enfocadas en el cliente en sí, es decir, en una toma de decisiones de la organización del warm-up, sino que también esté pensada para las personas que utilizamos ese recinto, ¿no? Entonces, a mí, si me preguntas, siempre me hubiese gustado tener una herramienta que me recomendase las mejores franjas horarias para ir. Al final, a mí me gusta ir al festival, pero a lo mejor no me gusta mucha densidad de gente en ciertos conciertos, ¿no? Entonces, pues saber que en un momento específico hay menos gente para recoger la pulsera, o una barra para sacar bebida, pues es el momento, la franja horaria que va a ser mejor. Yo me puedo optimizar mi visita al festival muchísimo más eficiente, y quizá con menos sentimiento de pasarnos todo el día en cola, ¿no? Que es algo que nos pasa a todos. Y entonces ahí, pues, al final una solución buena de monitorización de flujos, de previsión de lo que va a pasar en las próximas horas o en los próximos días, es clave, muy enfocada sobre todo para el visitante y no solo para el tomador de decisiones. Totalmente, totalmente. Además, también al tomador le puede ayudar también a decir, pues a este grupo lo pongo en este escenario, que parece que me trae más gente, con esta barra al lado, es decir, que da mucho juego. Y para tú, que eres experta, doctora de destinos turísticos inteligentes, además de la afluencia de personas, ¿qué otros parámetros se podrían monitorizar para que un destino turístico fuera sostenible? Pues mira, como hemos hablado en toda la presentación, yo creo que los datos son lo más importante. Recoger información de calidad de qué está pasando en tiempo real es crítico. Ahí, pues, nosotros hemos trabajado con la afluencia de personas, que es la que más hemos hablado, porque es además un problema que afecta a municipios pequeños, medianos y grandes. Pero hay otro que es crítico, que creo que a todos se nos viene a la cabeza, y es el parking, ¿no? Entender la afluencia, entender la ocupación de aparcamiento en destinos turísticos es muy crítico, porque muchas veces nos pasamos, pues lo típico, que quieres ir a la playa y no sabes cuánto tiempo vas a tardar en aparcar, y eso te genera a veces incluso un cierto rechazo, ¿no?, a esa visita, o acaba empeorando tu experiencia, sobre todo cuando vas a un sitio nuevo, ¿no? El típico sitio que visitas y dices, es que me he pasado más tiempo buscando parking que en el sitio en sí, ¿no? Entonces yo creo que parking es otro área muy importante para un destino turístico,
Y no se me podría olvidar, por el vínculo que tenemos pues, de la experiencia aquí en Libelion, es la parte de contaminación y calidad del aire y ruido, ¿no? Al final, en un destino turístico sostenible no podemos dejar atrás tampoco el medio ambiente. Y es que el turismo, aunque, como he comentado, nosotros lo entendemos como algo positivo para la economía de un lugar, si no se gestiona bien puede ser altamente perjudicial. Puede reducir los recursos, empeorar la calidad del territorio y es muy clave que también dediquemos esfuerzos en soluciones que controlen y nos den información sobre el impacto medioambiental del territorio. Totalmente, porque además, ya visto como usuaria o como turista, tenemos que ser conscientes de que generamos un impacto en los destinos turísticos. Hemos hablado de Starlight o del Warm, pero también, por ejemplo, me imagino a Burriana con el Arenal, con la cantidad de gente que puede mover y que tiene el presupuesto de localidad pequeña. Y al final, pues, tener un gemelo digital que le permita prever con antelación pues cuánta gente va a llegar, por dónde se va a mover y demás, para el destino es es información de gran valor para poder ofrecer una experiencia tanto al visitante, una buena experiencia al visitante, como para la calidad de vida del ciudadano local. Así que... Efectivamente. No sé si hay alguna pregunta, abrimos el chat por si hay alguna pregunta o alguien que quiera decir de qué haría un gemelo digital. Pero bueno, pues mientras tanto, sí que me gustaría, por ejemplo, comentar que al final todas estas medidas que se están tomando en ciertos destinos, como por ejemplo que son los cupos de visitantes o la desestacionalidad de destinos o buscar otros puntos de interés en la ciudad, pues para hacer un poquito más agradable la visita tanto a turista como a ciudadano local, al final van a requerir de esa medición, de esa monitorización de personas para poder, bueno, pues saber cuáles son los máximos de capacidad o por dónde podemos mover a la gente para no molestar el día a día de una localidad, ¿no? Efectivamente, es clave. Si no veo que haya preguntas y nadie se ha atrevido a decir de qué harían un gemelo digital, o sea que podemos dejar aquí el webinar. Ha sido, pues como siempre, súper interesante todo lo que comentas, Andrea. Decir a la gente que se ha suscrito al webinar que enviaremos la presentación, tanto la presentación como el vídeo, ¿vale? Para que así podáis hacer un replay de lo que ha comentado Andrea o entrar en detalle de alguna cosa. Mira, ahora están llegando las preguntas, ¿vale? Es que no hay más que decir. Adiós. Venga. Pues a ver, me preguntan que en el caso de Colombia, ¿qué datos se están monitorizando en el agua? Muy bien, pues mira, ahí estamos monitorizando sobre todo calidad del agua, ¿vale? En este caso no es un agua tan dirigida a baño, es un agua sobre todo de consumo del área, pero está muy enfocada a que cuando también tenemos un destino turístico y la demanda crece, ¿vale? Podemos tener ciertos conflictos pues, en posibles contaminaciones del agua o falta de recursos, ¿no? Y está muy enfocado en eso, en calidad del agua del uso doméstico, por decirlo de alguna manera. Que al final estamos en lo mismo. Cuando vamos a visitar una ciudad, hacemos consumo del agua local que estaba prevista para X habitantes y ahora pues puede ser que se multiplique por 3 cuando llega la época de verano, o sea que es súper importante. Nos pregunta Carlos Cuevas si en parques naturales sería posible. Yo creo que sí, quiero decir, al final son datos y todo es parametrizable. Claro, sí. En parques naturales podemos trabajar en muchos ámbitos. Ahora estamos trabajando también en poder poner los dispositivos. Ahora me pongo el gorro más de la parte IoT, ¿no? Para que los dispositivos se puedan poner en entornos con mayores problemas de cobertura, mayores problemas de alimentación, ¿no? Que es al final la situación a la que todos los parques naturales se enfrentan. Pues estamos trabajando para ser capaces de coger datos de calidad en estas áreas, ¿vale? Adaptando el hardware que tenemos y luego, pues a nivel Iris 360 está siendo, al final lo que podemos es utilizarlo como lo que comentaba, un cuadro de mando, ¿no? Que nos permita entender
los parámetros que necesitemos controlar en un parque natural. Pues si es un parque natural abierto donde tenemos un flujo de visitantes durante un periodo concreto, pues entender cómo se mueven en ese entorno. También entender cuándo cierta afluencia puede ser perjudicial para el entorno natural. Al final yo creo que ahí la clave será utilizar la tecnología IoT y la tecnología software IBIS 360 para entender muy bien cómo hacer convivir bien ese entorno natural y ese turismo sin que el turismo afecte al entorno natural. Genial. Y una última pregunta, y creo que estaba para nota, ¿cómo se puede distinguir, pregunta Jean-Paul, entre residentes y visitantes? Vale, pues mira, ahí trabajamos con una combinación entre el dispositivo y la plataforma, ¿vale? Al final, el valor de IBIS 360 es que es una herramienta, es una infraestructura, como comentaba, donde podemos meter modelos que trabajen con la información que le aportan nuestros dispositivos o dispositivos de terceros o fuentes de datos que ya existan y entender ciertos patrones. Al final, en este caso, pues según el destino se ha trabajado de una manera u otra, pero lo que entendemos es un patrón de comportamiento que se puede identificar en todos esos datos monitorizados y ahí segmentamos esa diferencia entre visitantes y residentes. Al final, un indicador tan esencial como las veces que detectamos a una persona ya nos puede indicar muchas veces si es visitante o residente, ¿no? Si lo detectamos solo 5 días en un mes, pues es muy probable que sea un visitante, ¿vale? Si lo detectamos de lunes a viernes todos los días, pues es muy probable que sea una persona que va a su lugar de trabajo, ¿no? Entonces, al final esto aprovecho para ponerlo como ejemplo de lo que hablábamos, y es que no construimos, no licenciamos una plataforma donde yo te doy unos indicadores y el municipio tiene que adaptarse a él, sino que según cómo se mueva el visitante en ese terreno y los indicadores que necesitamos y el patrón de comportamiento que tenemos, educamos a nuestra herramienta, educamos en IBIS 360 para que esos datos los transformen en ese indicador de visitante-residente. Genial, súper bien explicado. No olvidar que que IBIS 360 tiene esa capacidad modular que tú le puedes integrar pues, módulos modelados algorítmicos, IAs, incluso datos externos a través de conectores de espacio de datos. Sí que ha salido una persona diciendo que estaría muy bien hacer un gemelo digital específico de bodegas. Yo voto por eso. De hecho, si hay que hacer pruebas de testeo, de vinos, lo que sea, yo me presto voluntaria. Y del circuito de Jerez, que también es muy, muy interesante, y estoy seguro de que los equipos de motor tienen gemelos digitales del circuito de Jerez y de todos los del circuito de Fórmula 1. Pues hay como curiosidad, sí que hicimos un despliegue en el de Zaragoza para monitorizar justo eso, la afluencia de personas en el circuito. ¿En el de, dices Motorland o sí, dónde? Efectivamente, en Motorland. Vale. Que está entero el del Alcañiz. Yo sé que tú no sabes dónde está cada cosa, pero yo te lo digo, este. Vale, genial. Pues oye, hasta aquí el webinar ha estado, bueno, súper interesante y espero que haya sido de gran utilidad a los que lo hayan visto en directo, y los que no, pues ya sabéis que lo mandaremos por correo electrónico para que lo compartan, o si quieren información extra puedan contactar con Andrea para ello. Recordaros, último recordatorio, que esto forma parte de una serie de webinars que llamamos Beyond Data. Podéis visitar la página web libelium.com/beyond-data, y ahí pues eso, tenemos una serie de webinars ya grabados y ya programados para que estéis al tanto de todo lo que hacemos en Libelium. Y sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente. Muchísimas gracias por atender. Gracias, Andrea. Adiós. Chao.